¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de Key PHP, en el que seguimos creando nuestra primera aplicación y vamos a empezar viendo cómo crear el formulario para poder añadir nuevas tareas. Con lo que hemos creado hasta ahora tenemos una vista, que es lo que está en pantalla, que nos muestra todas las tareas en nuestra lista de tareas. Tareas que recupera de la base de datos mediante la acción index, pero como de momento no hemos añadido ninguna tarea, la lista está vacía, así que vamos a añadir un formulario que nos permitirá ir añadiendo tareas en nuestra lista. Para hacerlo vamos a tener que añadir una nueva acción dentro del controlador de tareas y también vamos a tener que crear una nueva vista. Así que para empezar vamos a abrir el archivo tareas controller PHP que tenemos dentro de la carpeta controllers. Y como decía, aquí vamos a tener que añadir una nueva acción que se va a llamar add para añadir. Así que dentro de la clase tareas controller, después de la función index que añadimos en el anterior video tutorial, vamos a añadir la función add que aquí vemos. En este mismo archivo vamos a añadir una nueva variable a la que vamos a llamar helpers. Esto es para los ayudantes, para crear tanto entradas de formulario como HTML, que son clave en el desarrollo de las vistas. Todo lo que vamos añadiendo ahora en un momento lo explicaremos más en detalle, pero de momento vamos a crear el código. Con esto tenemos por tanto ya la función add, que como digo en un momento la explicaremos más en detalle, y los ayudantes añadidos. Guardamos este archivo. Y ahora vamos a añadir la vista. Es una vista que va a ser para la tabla tareas, por tanto tiene que estar dentro de view tareas y que va a ser para la acción add. Por tanto recuerda que tiene que tener el mismo nombre que la acción, así que nuevo archivo y vamos a llamarle add ctp. Aquí tenemos este archivo que vamos a abrir. Vamos a borrar lo que aparece por defecto en Dreamweaver y añadimos este código en el archivo, lo guardamos y con prueba podemos ver que una vez que entendamos bien cómo trabajar con Cake, lo rápido que es el funcionamiento. Con esto ya tenemos nuestro formulario. Ya digo que en un momento explicaremos el código, pero también para ver ahora lo rápido que es, vamos al navegador. Recuerda que tenemos que apuntar siempre con esta ruta, y ahora aquí donde teníamos puesto index tenemos que poner add, que es el nuevo archivo que hemos creado. Aquí tenemos como se nos abre ya el formulario creado para añadir una nueva tarea. No es que solo tengamos el formulario, es que es un formulario que es ya totalmente funcional. Vamos, por ejemplo, crear una primera tarea. Vamos a poner, por ejemplo, video tutorial número 4 del curso 5 del curso de Drupal práctico, que aún no está hecho, y tal como está, pulsamos sobre añadir tarea y ya vemos cómo nos lleva a la página de index de las tareas y ya que aparece aquí la tarea y con el estatus de pendiente. Lo que necesitamos ahora es un enlace que nos lleve de una página a la otra. Aquí ya aparece, como vemos, ir a añadir tarea. Está ya puesto en el código, pero no explicamos cómo hacerlo. Lo vamos a ver ahora. Si vamos aquí a añadir tarea, también necesitamos aquí un enlace que nos lleve a la lista de tareas. Vamos a ver cómo hacer eso ahora. Así que para empezar vamos a abrir index.ctp y observa como aquí al final aparece este enlace. PHP echo HTML link, añadir tarea, indicando a dónde tiene que estar dirigido. Este es el enlace que vemos ahí como añadir tarea. Y ahora en HTTP vamos a añadir el siguiente código. Y añadimos este otro enlace con PHP echo, que es un enlace que nos va a llevar desde la página de añadir nueva tarea a el index, que es lo que aquí indicamos. Vamos a guardarlo y vamos a volver a probar en el navegador
Vemos aquí, estamos en la página index, donde, como veíamos, ya aparecía el enlace añadir tarea. Si ahora pulsamos para ir a añadir tarea, vemos como ahora aquí, junto con el formulario, aparece el enlace para volver a la página de todas las tareas, y por lo tanto ya podemos movernos entre las dos. Ahora aquí podemos ir añadiendo todas las tareas que queramos, y si alguna de ellas ya la tenemos hecha, marcamos aquí en hecha, añadimos la tarea, y ahora como vemos aquí aparecen las dos tareas, una como pendiente y otra ya como hecha. Voy a añadir alguna más simplemente para tener información en la base de datos con la que trabajar ahora. Ya vemos aquí nuestra lista de tareas con varias tareas, alguna hecha y las otras pendientes. Vamos ahora a pararnos un poco más en explicar lo que hemos hecho. En resumen, lo que hemos hecho es añadir una nueva acción llamada add dentro del controlador de tareas, y a la que accedemos mediante la URL, siguiendo como siempre la ruta genérica que ya explicamos, tareas add. Aquí tenemos esta función que, como vemos, lo primero que hace es comprobar si han sido enviados datos. Si se envía algún dato en el formulario, Cake automáticamente lo guarda dentro de DesData. Así que, por lo tanto, lo primero que hace es comprobar si existen datos enviados en el formulario. Si no es así, lo único que hace la aplicación es renderizar el formulario y hacer que vuelva a aparecer en blanco. Si el formulario enviado está cubierto, tiene datos y por lo tanto se cumple esta condición, no está vacío, entonces esos datos son enviados vía POST y se almacenan, como decíamos, en DesData. Eso ya lo hace automáticamente PHP. Y cuando esto pasa, entonces lo que se hace es llamar a la función create, que es una función del modelo tarea. Recuerda que el modelo siempre será encargado de llevar a cabo todo tipo de consultas en la base de datos. En este caso va a ser para guardar datos, por tanto lo que vamos a tener que hacer ahora es llamar a la función save, que a su vez forma parte del modelo tarea. Espero que con esto que estemos viendo quede claro que no estamos explicando una función más, sino que en gran medida esta función add, siempre que queramos guardar datos en la base de datos, va a ser prácticamente idéntica en Cake.php. Habrá que cambiar desde luego el nombre del modelo, que hará referencia por tanto a la tabla de la base de datos donde queremos guardar, pero el resto va a ser lo mismo. Una vez que la función create prepara al modelo tarea para poder añadir, o en su caso si fuera para editar datos, entonces es cuando llamamos a la función save, esta parte que aquí vemos, que es la encargada de salvar los datos en la base de datos con este código que aquí vemos, destarea save desData. Esta función add, por tanto, se organiza en torno a las funciones create y save, que son dos de las funciones modelo clave muy útiles y que se usan muy frecuentemente. El resto es simplemente la respuesta después de que se lleva a cabo esa acción. Esta primera parte que vemos aquí es la respuesta si se ha conseguido guardar de modo correcto los datos en la base de datos. Un mensaje, la tarea ha sido salvada, y nos redirecciona a la página index, que recuerda que es donde tenemos listada todas las tareas, y que cuando la hagamos aparecerá la página y este mensaje de que se ha llevado a cabo de modo correcto. Si por la razón que sea no se puede guardar los datos del formulario, se mantendrá, volverá a aparecer la página con el formulario en blanco e indicará aquí que no se ha podido salvar. Y como vimos también, incluimos dentro de tareas controller los ayudantes, los denominados helpers, que son módulos especiales de Cake.php que nos proveen con funciones que se necesitan
en la mayor parte de las ocasiones, para poder formatear y presentar los datos de modo útil. Aquí, como vemos, indicamos HTML y form para que ahora en la vista, como vamos a ver, en la vista que tenemos que crear, de modo mucho más sencillo podamos hacer que aparezcan, en este caso, elementos de formulario o enlaces HTML, por ejemplo. Aquí tenemos ese archivo add.ctp, en el que en la primera línea lo que hacemos es usar el ayudante de formulario de CakePHP para crear un formulario HTML, pero lo importante aquí es que ya le indicamos con qué datos de qué tabla va a tener que trabajar. Simplemente de este modo ya creamos un formulario que va a trabajar con nuestra tabla tareas. Aquí, como vemos, le indicamos el nombre de la clase que estamos utilizando en nuestro modelo. En esta parte, en el field set, indicamos del mismo modo los campos que queremos que tenga nuestro formulario. Una leyenda, que es donde va a aparecer añadir nueva tarea, y ahora aquí, como vemos, indicamos un formulario de tipo input, un campo de formulario, y en el que va a estar relacionado con el campo de la tabla de nombre título, y este otro, como vemos, con el campo edge. Al ser este un campo con valor booleano sí o no, ya nos pondrá ese modo para poder hacerlo, y este un campo de texto, como ya sabe, por el campo que está indicado en la base de datos. Así que, sin más, de este modo ya creamos el formulario, pero no solo el formulario, sino el formulario ya enlazado con la tabla de la base de datos y los distintos campos con que queramos enlazar. Aquí utilizamos la acción end con el valor de añadir tarea, con lo cual indicamos que se acaba el formulario y que cree el botón para poder enviarlo, que es lo que hacemos aquí. Como podemos ver aquí en el código, no aparece en ningún campo la fecha de creación o de modificación, por lo tanto no se envían con el formulario. Esto es porque CakePHP automáticamente añade en un campo oculto el momento en el que este valor en la base de datos, la tarea, sea creada o sea modificada. Y por último, en esta línea lo que hacemos es añadir el enlace, como ya decíamos antes. De nuevo utilizamos el ayudante HTML, el helper, en este caso, como vemos, a link. Link que necesita dos parámetros. El primero es la etiqueta que va a aparecer en el enlace, y el segundo parámetro, como vemos, es un array que apunta a la acción que es enlazada, que en este caso es a index, y por tanto nos lleva a esa página. Desde luego, este ayudante HTML tiene muchas otras funcionalidades aparte de link o form, pero como vemos, de nuevo facilita muchísimo el trabajo. Vamos a, antes de seguir viendo cómo crear el formulario para poder editar las tareas, hacer una fe de errores, con referencia a algo que explicábamos hace un momento. Puedes ver aquí en las tareas que hemos incluido cómo en los campos creado y modificado no aparece la fecha, sí aparece en el último, justo porque lo he modificado ahora. La razón, la que decíamos, que esto lo hace automáticamente CakePHP, y por tanto tenemos que utilizar en los nombres de los campos en la base de datos create y modify. No podemos usar creado y modificado como puse en esos campos, y por lo tanto no lo recupera posteriormente, aunque le llamemos nosotros creado, porque automáticamente CakePHP lo crea con esos nombres. ¿Cómo solucionarlo? Muy sencillo. Justo también gracias a las convenciones de Cake, simplemente tenemos que cambiarlo en dos sitios. Para empezar, dentro de la tabla tareas de phpMyAdmin, la editas, y aquí donde tendrás el campo con el nombre creado, lo editas y lo cambias por create, pulsas grabar para que se guarde con ese nombre, y con modificado haces exactamente lo mismo. Ya tenemos, por tanto, los campos con el nombre que queremos, pero ahora hacemos referencia a ellos en el archivo index de model, así que vamos también a ese archivo. Aquí estamos en el archivo indexctp, y como vemos aquí, esta línea se indica que haga eco
de el campo creado tendrás puesto, hay que poner create, simplemente modificar esto, y modificado, poner modified, acabado los dos en D, y con esto ya tendremos, lo guardas y ahora sí, ya guardará automáticamente la fecha sin que tengamos que hacer nada más. En fin, hasta para depurar y modificar, como ves, tremendamente sencillo. Si volvemos y añadimos cualquier nueva tarea, vamos a poner, por ejemplo, tutorial 21 del curso de jQuery, curso que voy a continuar muy pronto con todo lo que tiene que ver con los plugins, que son muy interesantes. Pulsamos a añadir tarea y ahora ya vemos cómo cuando se añade con la fecha de creación, que en este caso de modificación son iguales porque de momento no lo hemos modificado. Pero ya tenemos la fecha como queríamos. En los anteriores, al no funcionar, pues no nos lo puso, pero ya tenemos solucionado el tema, como podemos ver. Vamos, por tanto, con el segundo formulario que necesitamos, que es un formulario para poder editar las tareas ya creadas. De nuevo, el proceso es tremendamente sencillo, muy parecido al que hemos hecho ahora para este primer formulario. Vamos allá. Para empezar, vamos al archivo tareas controller php, donde vamos a tener que añadir una nueva función, la función edit. Función que aquí vemos y que también explicaremos más en detalle en un momento. Vamos a guardar este archivo y ahora vamos dentro de views, tareas, vamos a crear un nuevo archivo para esta nueva vista, al que vamos a llamar edit ctp. Archivo que abrimos, borramos el contenido por defecto y escribimos este código. Con esto que hemos hecho tenemos nuestro formulario creado. Simplemente nos queda ahora incluir los enlaces en las distintas páginas para poder movernos entre ellas. Y lo que es la clave, queremos, para poder editar, que al lado de cada una de las tareas haya un enlace editar que nos permita ya editar automáticamente cualquiera de ellas. Esto tiene que ser en el archivo indexctp, que si recuerdas es donde están listadas todas las tareas. Cuando lo escribimos antes, aquí dejamos ya este espacio donde pone acciones en las tareas que serán añadidas más tarde. Vamos a copiar, vamos a borrar lo que teníamos y copiamos este código que aquí vemos y que ya digo, ahora cuando lo tengamos hecho explicaremos todo en detalle. Pues con esto, si ahora en el navegador apuntamos a donde tenemos toda la lista de tareas, en index, veremos cómo ahora nos aparece una nueva columna al lado de cada una de las tareas que tengamos, que nos permite editarla. Pulsando sobre el enlace editar, vamos, como vemos, a el nuevo formulario que acabamos de crear, edita tarea, en el cual podemos llevar a cabo cambios. Por ejemplo, esta era la que teníamos justo como hecha, pero no solo en el status, sino también en el título. Si queremos, podemos llevar a cabo cambios que al guardar, como vemos, aquí lo vemos, ahora ya vuelve a aparecer como pendiente y aparece 3 en lugar de aparecer 03 como estaba antes. Por tanto, ya tenemos nuestro formulario para poder editar todas las tareas creado. Vamos ahora a ver en detalle qué es lo que hemos hecho. Vamos antes en esta página editar que se abre, poner enlaces para poder movernos, que vaya a las otras dos páginas, tanto a la de la lista como la de añadir. Así que vamos al final del archivo edit ctp y le añadimos de nuevo, utilizando el ayudante HTML y con el uso de link, le añadimos los dos enlaces. Vamos a guardarlo y antes de seguir hacer referencia a un tema
que puede ser menor, pero que de todos modos habría que investigar un poco. Si recuerdas antes, en index CTP pusimos un enlace, aquí lo tenemos, que es prácticamente igual a este, en el que indicamos, recuerda, el primer parámetro tiene que ser lo que ponemos en la etiqueta, añadir tarea, y nos funciona sin problema. Por alguna razón, desde luego la causa es la ñ que lleva aquí, pero en la etiqueta no tendría que dar problema. En edit CTP, si pongo aquí lo mismo, añadir tarea, aunque es en la etiqueta, por alguna razón da un error. No me he parado tampoco a mirarlo, seguro que buscando información se encontraría la alternativa, pero lo que hice en este caso fue, en lugar de poner añadir, poner agregar y solucionado. De todos modos, en todos los casos, con las etiquetas queremos poder escribir los caracteres de nuestro idioma, así que si pasaran más casos habrá que buscar una alternativa. Y como siempre, se dice de la web que el mundo está pensando, muchas cabezas pensantes a la vez, así que seguro que entre todos los que estamos haciendo esto acabamos encontrando una solución mejor que una persona solo. Lo cierto es que ahora mismo me acabo de encontrar con este tema y tampoco he buscado información. Buscando un poco seguro que se encuentre, y ya digo, es un problema menor, porque como un chiste que había de arcén con H o sin H, pon cuneta, pues aquí añadir da problema, pues ponemos agregar y arreglado. Ya digo, porque es un tema puntual y porque además en el caso de index nos funcionó con añadir sin problema. Prueba si quieres y verás como poniendo aquí añadir justo el mismo código que ponemos en index nos funciona perfectamente, y aparte en la etiqueta añadir, y sin embargo en edit no funciona. Así que de momento así lo tenemos, no hay problema ninguno, la aplicación va a funcionar exactamente igual, así que lo dejamos y seguimos adelante. Una vez guardado ese archivo, si volvemos a la misma página, editar, aquí vemos como ahora ya aparecen los dos enlaces, listar todas las tareas y agregar tarea. Si pulsamos sobre agregar tarea, vamos a la página de añadir. Y ya nos podemos mover por las distintas páginas como estamos viendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues resumiendo, hemos añadido una nueva acción en el controlador de tareas, a la que llamamos edit. Añadimos una nueva vista con el nombre de edit CTP, que va desde luego dentro de la carpeta tareas como las otras. Y por último, enlazamos las páginas entre sí para poder movernos. Antes de ver en el código la acción edit, que es la clave para entender esto, observa que cuando pulsamos sobre cualquiera de los enlaces que aquí tenemos en cada tarea, pulsamos, observa cómo en el navegador aparece, después de tareas edit, un número. Este número que aparece y que cambia con cada una de las tareas que vayamos editando, coincide con el ID que tenga esa tarea. Por tanto, ya vemos cómo se le pasa cuando pulsamos sobre un enlace el ID que tenga cada tarea. Cuando pulsamos sobre cualquiera de los enlaces que está al lado de cada tarea, se le pasará el ID. Cake se encarga de pasar ese ID y, como vemos, la función edit admite un parámetro que es justo esa ID que se pasa. Pues el número que se envía con cada URL, como veíamos hace un momento, es el que se va a almacenar en esta variable. Cuando le sea enviada una petición a esta acción, a edit, lo primero que hace es comprobar si se le ha enviado alguna ID o no, que es lo que hace en esta parte del código, en esta parte que vemos aquí. Comprueba si se le ha enviado una ID con la petición. Porque para dejar a los usuarios que puedan editar una tarea, tiene que saber qué tarea es la que tiene que editar, y eso lo hace con la ID. No puede continuar si no se indica esa ID. De modo que si ID no está definida, como se indica aquí arriba, entonces lo que hace es almacenar un mensaje de error, tarea inválida en este caso, y redireccionar de nuevo la acción index, por tanto a la página donde están todas las tareas, mostrará la lista de las tareas y dará el mensaje de error, tarea inválida. Si
se le ha pasado una ID, por tanto ahora con este primer condicional que aquí vemos. Por tanto tiene una ID y se puede editar. Lo primero que comprueba es si se ha escrito algún dato que, como ya dijimos, se almacena en desData. Si no se ha escrito ningún dato aún y por lo tanto no tiene almacenado, eso significa que el usuario aún no ha escrito nada en el formulario y lo que hace es recuperar la información que ya tiene esa tarea desde la base de datos con esta parte que aquí vemos. Creo que se entiende perfectamente. Aquí en este caso del modelo tarea utilizamos, aquí la vemos, find, y lo que hace es recuperar el valor que tenga id en la variable id. Con esto lo que hacemos es que se muestre el formulario con los datos que hasta ese momento tiene esa tarea desde la base de datos. Ya vemos aquí como después tiene las otras dos alternativas en caso de que desData no esté vacío. Eso significa que el usuario ya ha escrito datos nuevos. Si es así, entonces lo que hace en este caso, en esta primera parte que vemos aquí, es salvar, utilizamos ahí la función save, estos datos en la base de datos, con lo cual ya se habrían modificado. Mensaje de que se ha llevado a cabo bien y nos vuelve a llevar de nuevo a la página index. Si no es así, si los datos no se pueden salvar por la razón que sea, entonces aparece el mensaje de error que aquí vemos y seguirá apareciendo también el formulario. Vamos a analizar ahora la vista que hemos creado para esta acción edit. Esta vista para la acción edit es prácticamente igual que la que creamos para la acción add, lo que nos da también una idea de cómo el trabajo con Cake, una vez que tengamos claro los conceptos fundamentales, es prácticamente automático. La única diferencia es que aquí, como vemos, tiene un campo de formulario de tipo oculto, que es en el cual le vamos a pasar la ID. Es la única diferencia. El resto, si observas, en la parte donde tenemos el formulario se hace exactamente igual que lo hacíamos para añadir. Una vez que el usuario escribe datos y pulsando en el botón, aquí como vemos tengo como nombre de etiqueta save, simplemente ya lo cambié ahora a salvar, para que aparezca como salvar, pues una vez que pulsa, esos datos son los que se guardan en desData y cuando la acción edit compruebe si hay datos, verá que sí están esos datos y es cuando llama a la acción del módulo tarea para que salve, save, en este caso sí que es save, no salvar, porque no es una etiqueta. En fin, espero que no me esté liando con lo que acabo de decir. Aquí tenemos el código de la acción edit y a lo que me refiero es justo a esto. Aquí lo vemos en save. Lo que hace es comprobar si desData tiene algún valor y lo tiene si el usuario ha escrito en el formulario que estábamos viendo ahora y pulsa en el botón salvar. Si es así, hay datos y por lo tanto lo que hace es ejecutar esta parte, hace que se salven esos datos nuevos en la base de datos. Y lo de salvar y save, pues en fin, para cualquiera que trabaje con PHP, pues como ya sabe, aquí estamos hablando de una función que se encuentra predefinida, ya dijimos también que en este caso se encuentra en model, que hereda tarea a través de add model, así que aquí tenemos que llamarle save y no podemos llamarle de otra manera. Las etiquetas, pues afortunadamente las podemos poner en castellano sin problema ninguno, o el botón llamarle salvar, por ejemplo, o guardar si se prefiere, porque lo de salvar es verdad que es una traducción, quizás mejor guardar, en fin, da igual. Lo que sí, si está siguiendo lo que vimos hasta aquí, seguro que algunos estáis preguntando, y si usamos save tanto para guardar una nueva tarea como para editar una tarea, ¿cómo sabe en este momento que PHP al pasar si con este save tiene que crear
una nueva tarea o tiene que editar una tarea. Pues bueno, creo que también está claro la diferencia. Lo que va a mirar CakePHP es si se le pasa un ID. Si se le pasa un ID, que es el que va en el campo oculto, significa que tiene que modificar una tarea ya existente que tiene ese número ID en concreto. Si no se le pasa ningún ID, entonces Save da por entendido que lo que tiene que hacer es crear una nueva tarea y será lo que haga. Así que por lo tanto, de nuevo, vemos como de modo realmente sencillo hemos añadido los formularios para poder llevar a cabo la creación de nuevas tareas y para editar tareas ya existentes. Ya tenemos una aplicación que empieza a tomar cuerpo, a realizar aquello que queremos, que esperamos de esta aplicación. Quedan aún cosas por hacer, lo resumíamos al principio de este bloque de videotutoriales dedicado a la aplicación, que volvemos a ver aquí. De momento hemos realizado toda esta parte, pero nos queda aún por, como vemos aquí, crear una regla de validación, añadir funcionalidad de borrado para poder borrar también tareas, crear listas separadas para las tareas pendientes y las tareas que ya estén completadas, también para mejorar el aspecto que presentan las fechas, y por último crear la página de inicio desde la cual podemos acceder a todas las funcionalidades de nuestra aplicación. Una vez que ya estamos más familiarizados con el trabajo con CakePHP, seguro que nos va a ser bastante más sencillo, y es lo que vamos a abordar en el próximo vídeo tutorial. En este quedamos aquí. Creo que por hoy son temas que ya dan para practicar y conocer un poco mejor a CakePHP. Así que nos quedamos aquí por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.